Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Orihuela Roca y hoy te voy a hablar sobre los recursos energéticos en el mundo. Empezaremos identificando qué son los recursos energéticos y las formas en que se les da la utilización en un trabajo para sacar su provecho. Los recursos podemos hablar como por ejemplo el carbón, el gas, las plantas nucleares, el petróleo y también encajan lo que son las renovables, como en este caso podemos evidenciar las hidroeléctricas, las plantas fotovoltaicas, las eólicas y una de las recientes o las menos utilizadas, hidrógeno, pero no menos importante, ya que juega un papel importante en el tema de las renovables. En la situación actual en consumo, hablando de aceite o petróleo comúnmente conocido, vemos la dependencia que tenemos hasta el 2020 en terayul bruto y en este gráfico podemos observar la dependencia que tenemos nosotros los seres humanos en el mundo de este recurso que en este caso viene a ser convencional ya que se viene utilizando de años anteriores, ¿no? Vemos la demanda del petróleo de 2010 a 2026, observando un pico en la baja debido a la pandemia, pero otra vez comienza a crecer, ya que como es un recurso bien requerido para generar energía eléctrica o, en este caso, diferentes tipos de trabajo y uso, como también el transporte, residencias, agricultura. Estos gráficos son sacados de la Agencia Internacional de Energía. También podemos observar el carbón, que es otro recurso muy utilizado en el mundo, y observamos los sectores donde más se utiliza, que van de escala en este gráfico hasta el 2020, esto también en terayul, y observamos que la industria, seguida del transporte y luego las residencias, que es donde más se utiliza este recurso que también viene a ser convencional, ya que es uno de los primeros en utilizarse en el mundo para sacar su provecho. La energía nuclear también juega un papel importante. Esta también entra en lo convencional. Vemos la dependencia en gigawatts hora hasta el 2020. Esto también sacado de la Agencia Internacional de Energía. Y observamos el papel importante que juega en la participación de energía en el mundo. Las renovables, tenemos que entender que renovables son aquellos recursos que nos proporciona la naturaleza, y en este caso, no finitos y que no son alterados por el ser humano y que podemos darle aprovechamiento como ser las energía eólica, que es donde obtenemos energía a base del viento, la fotovoltaica, que es utilizada a través de los rayos del sol, ¿no? Vemos la hidráulica, que en este caso es aprovechada a través de los ríos. La participación de los recursos renovables en el mundo. En este caso, las energías renovables, que es a la que debemos darle una mayor importancia, juega un papel importante, que es con lo que debemos empezar a reemplazar a las plantas convencionales o los recursos, en este caso finitos, como ya hablamos anteriormente, el petróleo. Las renovables actualmente cuentan con un 28% de participación en la generación de energía.
Este gráfico nos enseña el crecimiento en porcentajes hasta el 2018 y el crecimiento que va teniendo desde 1990, y esto se va dando debido a que el precio de los materiales de construcción va siendo más accesible y, y, y nos vamos dando cuenta que debemos de invertir más en las energías renovables, ya que en este caso, hablando de los recursos finitos, no nos van a durar para siempre. Observamos la situación en América Latina, en el sector energético por sector, que está expresado en megatoneladas equivalentes de petróleo. Observamos que en el tema de consumo, el sector transporte lidera, ¿no? Seguido de las industrias, energía eléctrica, residencias, agricultura, y también podemos observar las reservas que tenemos de los recursos que más dependemos en este lado del mundo, que es el petróleo, el gas natural y el carbón, expresados en sus unidades respectivas. Y aquí observamos un gráfico muy importante, que es el cual se le va dando el uso. En este caso, por ejemplo, podemos ver el petróleo con una participación del 31%, y de los consumidores finales al lado derecho también observamos el gas, que está en segundo lugar, el carbón, la hidroenergía, la geotérmica, nuclear y otras primarias, que son el 24%. En este caso, aquí entran la participación de energías renovables y sus consumidores finales, y observamos que al ser renovables tienen un muy bajo porcentaje, hablando de generación de energía. En el 2021, la generación eléctrica estaba dada por las hidroeléctricas, que jugaban un papel importante del 41.45%, las térmicas no renovables, que vienen siendo convencionales, ocupando el mayor puesto con un 38%, hablando de las no renovables y convencionales. Y acá en las sí renovables observamos a la solar, a la térmica renovable, geotérmica, nuclear, que también viene siendo convencionales, y donde esto debería jugar un papel importante de las renovables a un mayor porcentaje. Las hidroeléctricas, siendo convencionales, pero también son renovables, se tiene que destacar su participación, ya que es un papel importante, ganándole a las térmicas no renovables, que en este caso viene siendo o funcionando con recursos fósiles. Y llegamos a la situación en Bolivia del 2021. Estos gráficos que podemos observar son sacados de la Organización Latinoamericana de Energía, o LADE, y observamos también el sector energético por sector en megatoneladas equivalentes de petróleo, que también va liderando lo que es el transporte, seguido de la industria, ingeniería eléctrica, residencia y agricultura, y también las reservas con que se contaba en ese año anteriormente. En su balance energético vemos que no existe mucha diferencia, hablando de América Latina y el Caribe, ¿no? Ya que también está liderando el petróleo, o siendo uno de los recursos más utilizados con el 28%. Y en este caso, a diferencia de toda América Latina, liderando el gas con un 54%. Y vemos
que llega a todos los sectores y consumidores finales en los cuales aprovechan la energía que se produce. En hidroenergía vemos un 4% y otras que vienen siendo renovables y un bajo porcentaje que hay que destacar en la capacidad de generación eléctrica instalada. En Bolivia observamos que las renovables ocupan casi 30% y de las térmicas no renovables. Esto es una situación preocupante, ya que deberíamos contar con más energías renovables, ya que en las térmicas se utilizan los recursos fósiles que estos vienen siendo finitos y que no nos van a durar para toda la eternidad, ¿no? Vemos la importante participación de la hidroeléctrica, seguida de la solar, eólica y térmica. Y al lado derecho vemos la generación eléctrica por fuente, que en este caso ya las renovables con un 38%, pero también no existe mucha diferencia con las no renovables térmicas. Las reservas probadas es un punto muy importante a tomar, ya que dependemos mucho de esto, ¿no? Y dependiendo de esto, la generación eléctrica en nuestro país actualmente, ya que como la mayor parte de nuestra generación está generada por térmicas no renovables. Y al lado derecho observamos la oferta de petróleo. Aquí también te voy a hablar acerca de la descarbonización. ¿Qué es? Es un proceso para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera. Un punto muy importante que viene siendo el cero neto para el 2050, según el Acuerdo de París acerca del sector energético, que viene tomando los puntos importantes que es limitar el aumento al 1,5 de grados centígrados, examinar la contribución de los países de las emisiones cada 5 años, ayudar en la climatización a los países más pobres, ¿no? Este acuerdo, según sus integrantes, tienen que hacer lo que esté a su alcance y como Bolivia no es un país que de los mayores productores de dióxido de carbono a la atmósfera, no vino, también tiene que contribuir con su parte, ya que como dependemos mayormente de las geotérmicas, debemos empezar a tomar conciencia acerca de las energías renovables para ayudar a contribuir al cambio climático. Este tratado sobre cero neto al 2050, observamos en el 2020 cómo se encontraba la situación en el mundo, ¿no? Que jugando un papel muy importante lo que es la electricidad como la mayor contaminante o la mayor productora de dióxido de carbono a la atmósfera, seguido por el transporte y luego la industria. Que esto al 2050 debería verse así, para cumplir los objetivos de cero neto al 2050, un mundo de energía limpia. Y observamos el cambio que deberíamos darle, aunque el transporte y la industria no dejan de tener su participación bien notable. Los puntos importantes a tomar en cuenta acerca de la descarbonización son la transición energética, promoviendo la utilización de energías renovables, como ya lo vimos, tecnología en el tema energético. Aquí podemos ayudar
Podemos mencionar el almacenamiento de energía, la independencia de los recursos fósiles, ya que son recursos finitos, generación distribuida, ya que en este caso ayuda también a contribuir a la climatización y a mejorar el cambio climático, ayudar en la descarbonización. Como vimos algunos puntos, cómo podemos ayudar ocupando automóviles eléctricos, almacenando energía, evitando consumir lo que son los recursos fósiles para mejorar nuestro planeta. Y mis amigos, eso sería todo. Un gusto. Hasta la próxima.